¿La Ilíada? ¿Has escuchado de la historia de la Ilíada y te interesa leerla? O bien, tus profesores te han dejado de tarea leer este libro, pero ¿temes no agarrarle la onda? No te preocupes más. En este video voy a compartirte 5 consejos para prepararte antes de leer la Ilíada y no morir en el intento. Número 1. Toma en cuenta el contexto. La creación de la Ilíada se atribuye a Homero, aunque en realidad no se conoce quién la creó. Según los indicios más confiables, la Ilíada fue escrita en el siglo VIII a.C. en Grecia. Los griegos tenían una cultura y hábitos sociales muy definidos. El primer público que disfrutó de la Ilíada vivía en una época muy diferente a la nuestra. A los griegos les gustaban mucho las poesías e historias épicas como la Ilíada. Intenta comprender que las expectativas del público eran muy diferentes a las nuestras. Aunque la Ilíada es diferente a los libros que estás acostumbrado a leer, disfrutarla no te es difícil cuando usas tu imaginación y te transportas a esa época antigua y misteriosa. Número 2. Sé comprensivo en su composición y naturaleza. La Ilíada es una epopeya griega. Se le llama epopeya al poema de carácter narrativo, escrito la mayor parte de las veces en verso largo o prosa, y que narra una historia épica de hazañas y héroes. Se cree que originalmente la Ilíada y otros poemas se narraban oralmente. ¿Te imaginas aprenderte un libro de memoria para contárselo a otras personas? Claro que necesitarías toda la ayuda posible. En la Ilíada existen expresiones o descripciones que se repiten. Los poetas usaban estas repeticiones y todo un repertorio de fórmulas y secuencias que les servían para contar estas historias y no perder la atención del público, además de no perder también la hermosura del contenido. Las expresiones en el poema están colocadas a propósito en un lugar e intención específicos. Para ti tal vez sea poco común, pero todas estas características son parte de su condición de poema, y es parte también de que esta historia sea tan única. Número 3. Presta atención a la información relevante. Piensa en la última película que viste. Ahora recuerda a su protagonista. ¿De qué color eran sus zapatos? A menos que sus zapatos hayan tenido relevancia en el desarrollo de la historia, seguramente no recordarás ese y otros detalles sin relevancia. La Ilíada puede contener mucha información. Por ejemplo, en la segunda mitad del libro se menciona una lista de participantes en la guerra y de sus lugares de procedencia. Un arqueólogo y un estudioso leerán la lista con detenimiento. Tú podrías leerla, pero no te enfrasques mucho en eso, y no te obligues a recordar cada nombre. Conforme uno lee la Ilíada, enseguida se nota quiénes son los protagonistas. Centra tu atención en esos personajes destacados. Número 4. Conoce un poco de su historia. El título de la obra deriva del nombre griego de Troya, Ilión, y narra los acontecimientos ocurridos durante 51 días en el 10º y último año de la guerra de Troya. Los acontecimientos narrados corresponden a la última fase de la guerra, de 10 años de duración, que enfrenta el grupo de los griegos aqueos y Troya y sus aliados. Helena en un principio es la reina de Esparta y París el príncipe de Troya. La reina escapa con el príncipe para vivir libremente su amor, pero el esposo de Helena, Menelao, se enfurece y comienza una búsqueda exhaustiva para encontrar a su esposa, desatando la guerra. En el libro conoces a los caudillos, a Aquiles, Agamenón,
y cómo todo se va complicando por los muy metiches dioses del Olimpo. Esta historia lo tiene todo. Es un relato que examina la furia, el orgullo y el carácter tétrico de la guerra, mientras cuenta una historia de héroes, dioses y batallas épicas. Ya te piqué, ¿verdad? Ahora conoces un poco más de qué va la Ilíada. Así, no llegas sin armas a la batalla. Número 5. Reconoce el valor moral e histórico de la obra. Se considera a la Ilíada, junto con la Odisea, la base de la literatura griega y un modelo de escritura para la literatura universal. Es considerada por muchos la mayor historia de guerra de todos los tiempos. La Ilíada nos muestra héroes en moldes diferentes, con sus fortalezas y sus defectos. En su contexto, los personajes tienen razones convincentes para sus acciones, y es interesante examinar esas razones y tratar de ver no solo por qué podrían actuar de esa manera, sino por qué sienten que no tienen otra opción. Ponte filosófico. Leer esta obra es una oportunidad de reflexionar. La Ilíada es un relato que se escribió hace cientos de años, pero en ciertos aspectos es más real que cualquier película de acción que hayas visto. No tengas miedo. Ármate con tu escudo, toma tu espada, ponte tu casco y adéntrate en esta emocionante historia.